Hola a todos, muy buenas noches. Espero que todos estén teniendo un día muy productivo, que les haya ido muy bien el día de hoy. Ya el día de mañana sale la convocatoria para el ENAR 2025, lo cual estamos muy emocionados. Hoy justamente en la mañana estamos platicando con todos mis compañeros en el servicio y estábamos viendo qué vamos a elegir cada uno, qué sede para presentar, qué especialidades de las tres que nos da esta convocatoria. Entonces, pues bueno, esas son cosas pues que evidentemente iban a llegar, iba a salir la convocatoria y pues ya está aquí. Entonces hay que seguirnos preparando para ese día de septiembre, pues llegar lo mejor preparado posible. Y el día de hoy vamos a ver un tema de esos que son imprescindibles para presentar el examen nacional, que es la hiperplasia prostática benigna. Uno de los temas de cirugía enfocados a urología, evidentemente, y que tienen gran peso porque son de los problemas urológicos que afectan a nuestra sociedad con mayor frecuencia. Más adelante, cuando veamos la epidemiología, se van a fijar que gran parte de la sociedad tiene estos síntomas que se presentan y que es importante darles un seguimiento y un tratamiento para evitar desenlaces que sean malos. Y al contrario, poder ayudar a la sociedad y poder reducir al máximo la sintomatología en estos pacientes. Entonces, empezando con lo que es la definición de la hiperplasia prostática benigna, esta como tal se define como un crecimiento de tejido a nivel histológico de la próstata. Hay que recordar que este es un tipo de crecimiento a nivel benigno, no es maligno. Recuerden que las neoplasias como tal, como en el cáncer prostático, ahí sí se considera un crecimiento de tipo maligno. En este caso es benigno y es causado va causando lo que son síntomas de tracto urinario inferior, secundario a lo que es obstrucción de la vía urinaria. Aquí muy importante recordar la anatomía de la próstata, porque justamente si sabemos que dónde está y cómo se localiza respecto a la uretra, pues vamos a entender por qué el paciente va a llegar casi siempre con síntomas de obstrucción de la vía urinaria. Hay que recordar que tenemos la vejiga, que prácticamente es un órgano hueco, es un órgano que sirve para el reservorio de la orina. Una vez que los riñones procesan toda esa sangre y filtran toda esa sangre, van a desembocar ese contenido urinario que se va a desechar, va a llegar a través de los uréteres hacia lo que sería el hueco vesical. Y una vez aquí en el hueco vesical se va a ir liberando según vaya correspondiendo. Hay que recordar que en un humano promedio lo que puede contener de orina dentro de su vejiga es entre 250 a 350 mililitros. Entonces, esa estructura súper frecuente que la pregunten, que es el trígono vesical, que acuérdense que está formado por los dos orificios de los uréteres y en la parte inferior por la desembocadura de lo que es el foramen para la uretra. Hay que recordar que hay unos pequeños esfínteres aquí arriba que básicamente sirven para el control de la micción. Está el esfínter vesical interno y el externo, y más hacia externo, perdón, más hacia abajo se encontrarían lo que son las glándulas prostáticas. La glándula prostática, pues básicamente contribuye, al igual que las vesículas seminales, que las vesículas seminales se encontrarían atrás de la vejiga para formar lo que es líquido seminal. Entonces, recuerden que el 80% de esto se forma por las vesículas seminales y simplemente el 20% se forma por la próstata. Como tal, este líquido seminal pues va a ayudar a cuando queramos generar la eyaculación, pues pueda salir por ahí ese contenido para dar esa semilla y eventualmente pues producir lo que es una fecundación. Entonces, la próstata como tal sufre varios cambios durante la vida y que son secundarios a defectos o más bien cambios propiamente fisiológicos de hormonas reproductivas. En este caso, la testosterona. Hay que recordar que cuando somos jóvenes, pues la testosterona sube demasiado por los cambios sexuales secundarios, pero conforme va pasando el tiempo, esta testosterona con la vejez va disminuyendo, aumentando otro tipo de hormonas sexuales, que en este caso es la dihidrotestosterona. Entonces, lo que lleva a este crecimiento benigno de lo que es la glándula prostática, pues es un exceso en la generación de dihidrotestosterona. Si llegan a preguntar cuál es la hormona involucrada aquí genera este proceso patológico de crecimiento benigno, sería la respuesta a la dihidrotestosterona. Hay que recordar nada más aquí, en medio de lo que sería la uretra, que pasa aquí dividiendo a lo que sería la próstata en su zona de transición, encontramos el utrículo prostático, que básicamente es la entrada o la desembocadura de estos pequeños conductos que van a venir de la vesícula seminal y tanto de la próstata para que por aquí pueda salir ese líquido seminal. Entonces, es muy importante. Más adelante vamos a ver para qué sirve el antígeno prostático, porque sí, el antígeno prostático tiene una función en nuestro cuerpo
y lo vamos a ver más adelante. Ahora, respecto a la zona donde más aparece la hiperplasia prostática benigna, esta corresponde a la zona de transición, que sería la zona que se encuentra más ligada a cercanía hacia lo que es la uretra. Todo esto que vemos aquí de verde en esta imagen es la zona de transición, y una distinción muy importante y que vale la pena muchísimo remarcar es la zona donde aparece la neoplasia, que será el cáncer de próstata, que la principal zona es la zona periférica. La zona periférica en la próstata sería o correspondería a esta zona de color como morado que se encuentra aquí abajo. De hecho, si se dan cuenta, es la que tiene más relación hacia la parte posterior. Por eso, uno de los mejores formas de poder evaluar la próstata es a través del tacto rectal, en la cual podemos ver si está indurada, si tiene nódulos, cómo se encuentra, ¿no? Entonces, pues es muy importante ese tacto rectal para poder valorarlo, y por eso lo hacemos así, ¿no? Por la cercanía que tiene. Ahora, respecto a lo que es la epidemiología, este es uno de los puntos más críticos de esta presentación porque tiene muchos datos epidemiológicos que son altamente rentables para el examen nacional. En primera, destacando que es la principal causa de consulta a urología, casi todos los pacientes van a llegar por síntomas del tracto urinario inferior, ya sea por que tengan goteo postmiccional o porque tengan retención urinaria que a veces les dificulte poder miccionar. Entonces va a ser la principal causa, y generalmente se presenta en pacientes ya de edad avanzada, por lo general arriba de 50 años. Es raro que alguien llegue con estos síntomas debajo de 50 años, y hay que pensar en un proceso pues que está siendo muy precoz si llega a pasar en un paciente debajo de 50 años, porque por lo general van a ser pacientes adultos. Aquí les pongo al gran Gandalf del Señor de los Anillos para que se acuerden de que pues va a ser en pacientes más ancianos. Algo muy importante también es que este corresponde al tumor benigno más común en hombres arriba de 50 años. Entonces, la causa urológica primaria de tumor benigno a nivel México, pues van a ser hombres de arriba de 50 años con su clásica hiperplasia prostática benigna. Y fíjense lo que les mencionaba ahorita, 90% de los hombres entre 45 y 80 años, pues básicamente sufren de síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, que no se les vaya a olvidar, básicamente esto es algo muy común y está asociado a varios factores de riesgo, principalmente cinco. El primero, la edad, que hay que recordar que por mucho es el principal factor de riesgo. Todo paciente ya arriba de 50 años pues tiene cierto riesgo de desarrollar esta patología. Hereditario, porque se asocia a un trastorno autosómico dominante. Hormonal, porque puede ser por elevación de la dihidrotestosterona, que era lo que mencionábamos hace rato. El estilo de vida, ya que se ha visto que la obesidad y la inflamación crónica junto con la diabetes tipo 2 pues puede exacerbar este tipo de patologías. Y la inflamación, que esto lo vamos a ver marcado con una elevación constante de lo que son los niveles de PCR, ¿no? Que es este marcador inflamatorio que se eleva ante estados proinflamatorios y que puede condicionar al desarrollo de creación de nuevas células, en este caso, pues una hiperplasia celular. Entonces, muy importante no olvidar que hay cinco factores, de los cuales el más importante es el factor edad. Casi siempre pues es el que con el que van a debutar, y si llegan a preguntar en el examen nacional, pues hay que colocar este como el principal factor de riesgo. 25% de los hombres arriba de 50 años pues van a tener este tipo de síntomas, y fíjense cómo cuando ya tienen más de 75 años, ya hasta el 50% pues van a llegar a presentar esto. Entonces, no es algo raro, es algo que pasa bastante, y es algo que por mucho en la sociedad nos va a tocar ver como médicos generales. Ahora, en cuanto a la clínica, pues aquí se dividen en tres tipos: síntomas posmiccionales, que básicamente es ese goteo clásico posmiccional que siempre van a mencionar los pacientes; el síntomas de vaciamiento, que básicamente es un chorro delgado o un chorro que viene así como intermitente. De repente dice el paciente que tiene mucha urgencia por miccionar, llega al baño y cuando hace un chorrito muy delgadito, que generalmente es lo que van a mencionar, o van a sentir una sensación de vaciado incompleto. Incluso pues pueden presentar síntomas de almacén como lo que es nicturia, porque no se vacían bien de su vejiga, y frecuencia miccional, porque tienen que estar orinando constantemente por esa incapacidad de poder drenar toda su orina de la vejiga. Como tal, y algo muy importante que me gustaría remarcar aquí, es que la clínica siempre va a mandar en toda patología, y más aquí en México, que no hay mucho recurso para poder hacer un diagnóstico o abordajes súper complejos como en países primermundistas. Tenemos que utilizar recursos en los cuales sea más fácil para nosotros diagnosticar, en este caso, pues la clínica. De hecho, por eso en México hay muy buenos médicos, porque realmente al tener recursos escasos nos obliga a ser excelentes clínicos. Entonces, la clínica, pues básicamente la vamos a poder valorar con una escala, que es la escala del IPSS. Ahorita más adelante les voy a poner una fotito de cómo es esta escala, pero esta es clave
porque más adelante se van a dar cuenta que según el IPSS es el tipo de tratamiento que vamos a dar dependiendo de cómo clasifiquemos la enfermedad. Y evidentemente lo que les mencionaba, tacto rectal a todos, porque recuerden que la cercanía que tiene esa próstata hacia lo que es el tabique posterior del ano, pues va a estar en cercanía muy estrecha. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues recuerden que principalmente es clínico y lo vamos a hacer con el IPSS, que es este que se encuentra acá de este lado. Esta imagen es de la guía de práctica clínica y básicamente todas las preguntas se centran en si el paciente tiene urgencia miccional, que si tiene vaciado incompleto, que cómo está su chorro, que si tiene urgencia. Son preguntas relacionadas a literalmente estos síntomas de aquí. Ahora, según los resultados, lo vamos a poder clasificar a los pacientes en leve si tiene menos de 8 puntos, que este sería el nivel más óptimo y lo ideal que tuviéramos que encontrar, pero, y sería lo mejor. Pero si tenemos moderado, que sería de 8 a 19 puntos, o grave de 20 a 35 puntos, aquí vamos a iniciar un tratamiento ya farmacológico. Ahorita más adelante lo vamos a reforzar esto, pero cuando el paciente tiene síntomas leves o prácticamente escasos, pues nomás vamos a dar un seguimiento con vigilancia. Pero si ya el paciente tiene un nivel moderado en su IPSS, ya se ganó su primer medicamento, que ahorita más adelante vamos a ver cuál es. Ahora, el segundo estudio, y antes de pasar al antígeno prostático que tenemos que hacer, es que también tenemos que valorar la función renal a través de la creatinina sérica. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar que si hay una obstrucción a nivel inferior del tracto urinario, aquí a este nivel, que sea severa, puede producir que haya reflujo vésico uretral. Y esto, a su vez, pues puede producir una hidronefrosis, que básicamente es esta imagen lo que está representando. Incluso puede haber aumento de infecciones, por lo cual también es importante sacar una tira reactiva y poder ver si tenemos nitritos, si tenemos presencia de leucos, presencia de proteínas o incluso de microhematuria. En el examen general de orina, pues básicamente lo mismo, ver que ese paciente no tenga anomalías al examen microscópico, que también sería un estudio adicional que podemos obtener en estos pacientes. Y sería lo más relevante a ver en esa primera consulta, ¿no? Su IPSS y valorar todo lo demás para asegurarnos de que simplemente se trata de una hiperplasia prostática benigna simple. Ahora, en cuanto a lo que sería el antígeno prostático, aquí me gustaría empezar diciendo que es este. El antígeno prostático es una glucoproteína que básicamente lo que hace su función en el cuerpo es que destruye el coágulo seminal. Si no tuviéramos antígeno prostático, esta glucoproteína tan esencial, al momento de eyacular tendríamos una eyaculación en la cual ese líquido no se encontraría de manera adecuada para que esos espermatozoides pudieran viajar a través de la vagina y pudieran llegar a fecundar a lo que es ese óvulo. Entonces, básicamente la función normal de ese antígeno prostático, pues es una glucoproteína que destruye el coágulo seminal, lo disuelve. Y bueno, eso le da la apariencia a esa eyaculación, a ese contenido de esa manera. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo vamos a usar aquí para el diagnóstico? Pues bueno, en menores de 50 años el valor normal que nos da la GPC es de 2.5 nanogramos sobre mililitro y en pacientes mayores de 50 años tiene que ser menor a 4 nanogramos sobre mililitro. Y esto está medio sesgado porque realmente no hay un valor establecido así per se tal cual, porque hay muchas cosas que lo pueden alterar. Pero fíjense, incluso la GPC menciona que según la edad puede fluctuar, ¿no? Por ejemplo, si tiene 40, 49 años, esas 2.5. Si tiene 60, 69, hasta 4.5. Si tiene 80, 89 años, es hasta 11 nanogramos sobre mililitro lo normal. Evidentemente esto ya es una exageración y nos estamos yendo muy altos, pero por eso debemos reconocer que este puede cambiar, que no siempre puede ser el mismo y que va variando según la edad. Y ahorita les voy a decir algunas cosas que pueden alterar nuestro antígeno prostático sin ni siquiera tratarse de una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, como indicaciones simples, cuando pidamos nuestro antígeno prostático, cuando nosotros lo pidamos y tengamos un nivel de 4 a 10 nanogramos sobre mililitro, hay que pedir el siguiente paso, que sería el antígeno prostático libre y el total. Y además, si tenemos un antígeno prostático de entrada ya arriba de 10 nanogramos sobre mililitro, hay que pedir biopsia. Esa será una indicación de biopsia porque básicamente aquí ya se encuentra pues demasiado elevado a lo que debería corresponder. Pero recuerden, si está entre 4 y 10, únicamente seguimos con un antígeno prostático, con el antígeno prostático libre y el total, que este sería básicamente el porcentaje. Acuérdense que el PSA libre lo va a decir como un porcentaje. Ahora, el tercer estudio sería el ultrasonido abdominal. En este solamente lo que me interesa es que recuerden cuánto tenemos de volumen postmiccional. Se hace una vez que el paciente pues micciona, vemos cuánto queda adentro de reserva de orina y generalmente lo que tiene que quedar
pues son residuos muy, muy pequeños. En este caso, para hacer este diagnóstico de que el paciente tenga volumen postmiccional importante, es arriba de 150 mililitros. Y en dado caso que se llegue a presentar esto, esto es indicativo de referir a urología. Algo que se me hizo interesante y que menciona la GPC es que menciona que este criterio es el mejor para dar seguimiento a los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, es una manera de valorarlo también. No solamente existe el antígeno prostático y el IPSS, también existe el ultrasonido postmiccional para valorar el vaciado. Ahora, hay otras causas que pueden elevar el antígeno prostático sin ni siquiera ser hiperplasia prostática benigna. Por ejemplo, una infección en la próstata, una prostatitis aguda, una biopsia prostática, una resección transuretral prostática, la eyaculación, el examen digital a nivel de recto por la cercanía, el trauma perineal, por ejemplo, ir en bicicleta puede elevar la próstata. Entonces, hay muchas cosas que pueden llegar a elevarlo y que pueden sesgarlo. De hecho, antes de pedir un antígeno prostático en el laboratorio, cuando se lo vayan a pedir al paciente, hay ciertas indicaciones de que el paciente pues no tiene que eyacular en 24 horas, no tiene que ver el mínimo de sesgos para que el resultado sea lo más confiable posible. Ahora vamos al tratamiento, que esta también es una parte crítica y que tiene que ver justamente con el IPSS que ya veíamos acá de este lado. Entonces, en pacientes que tengan un IPSS leve, o sea, menos de 8 puntos, solo vamos a dar seguimiento con vigilancia. Únicamente es un paciente que nosotros vamos a estar citando para ver cómo va, que ver que sus niveles de antígeno prostático se mantienen normales, que no tenga síntomas y únicamente. Ahora, si tenemos un paciente ya a nivel moderado, aquí es cuando vamos a empezar el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, afortunadamente, es muy sencillo de recordar porque son fármacos muy específicos. El fármaco de primera línea en todo paciente con clínica moderada severa, o sea, con IPSS ya arriba de 8, vamos a dar bloqueadores alfa 1, que en este caso sería la tamsulusina. Tan famoso este fármaco, ¿no? ¿Alguien recuerda que cuando estábamos en la Facultad de Medicina, nuestros profes de farmacología, en nuestras primeras clases nos decía, acuérdense de la tamsulusina, lo van a ver cuando vean urología, porque es un fármaco que se usaba para disminuir esa proliferación de las células a nivel de músculo liso, porque bloquean el receptor alfa 1, ¿no? Qué grandes clases, ¿no? Yo me acuerdo que me dio clases un cardiólogo, farmacología, que era un talentazo, de verdad es un profe muy bueno. Y me encantó cómo me dio clases ese doctor. Ahora, si tenemos una próstata que ya mide más de 40 cc, o sea, ya tiene más de 40 mililitros, la indicación sería seguir al siguiente paso, que sería en este caso dar un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que en este caso el medicamento ideal es la finasteride. Entonces, la finasteride, un inhibidor de alfa 5 reductasa, recordar que la alfa 5 reductasa o estos medicamentos sí pueden disminuir el volumen prostático. Como tal, la tamsulusina únicamente va a ayudar a los síntomas y no reduce el tamaño prostático, pero la finasteride sí puede reducir el tamaño prostático. Hay que recordar que el punto para darlo es arriba de 40 cc. Otros tratamientos que nos ayudan para los síntomas serían estos tres. Por ejemplo, en cuestión de almacenamiento podemos usar medicamentos antagonistas de los receptores muscarínicos M3. Por ejemplo, aquí tenemos de ejemplo a la tolteridona. Por ejemplo, yo lo he usado en algunos pacientes que cuando les digo que trabajaba como médico en un consultorio con mi precédula de pasante. Fíjense que yo llegué a dar este medicamento a un paciente que justamente tenía estos síntomas y le ayudó bastante. La verdad es que mejoró muchísimo. Síntomas nocturnos, aquí podemos dar análogos de la desmopresina. Acuérdense que la desmopresina, pues básicamente son análogos de la hormona antidiurética y podemos usarlo, pues justamente para que el paciente no se esté levantando en las noches a hacer a miccionar. Otro medicamento que también se puede usar son los inhibidores de la 5 fosfodiesterasa. Estos medicamentos, por ejemplo, son como el sildenafilo, que estos ya es raro que se usen, pero pues bueno, la GPC también nos lo marca como algunas opciones que se pueden llegar a usar y que en dado caso, pues lo podemos intentar, ¿no? Pero recuerden, lo clásico sería empezar con tamsulusina, si ya tenemos un volumen prostático arriba de 40, usar la finasterida. Entonces, ahí bien importante. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿a quién le vamos a ofrecer este? A todo paciente que tenga un volumen arriba de 80 cc, el tratamiento ideal va a ser una prostectomía abierta. Y si el paciente ya tiene menos de 80 cc, pero mínimo tiene 30 centímetros cúbicos esa próstata, podemos emplear lo que es una RTUP, que es una resección transuretral de la próstata. A mí, fíjense que estos tratamientos me recuerdan mucho mi internado, porque cuando yo fui interno en el Hospital Regional de Querétaro, que ese fue el hospital donde yo hice mi internado, había un urólogo que justamente le gustaba mucho su especialidad y nos compartía mucho de estas cuestiones. Evidentemente era muy exigente porque pues urología siento que es una especialidad quirúrgica que demanda mucho, ¿no?
como especialista, como paciente, te obliga mucho. Entonces, me acuerdo mucho que llegué a entrar a varias RTUP, incluso prostectomías abiertas, y recuerdo mucho esas cirugías de aquellos años del internado. La verdad es que fue uno de los mejores años de mi vida, aprendí muchísimo, muy bonito. Ahora, el tratamiento quirúrgico de inicio, ¿a quién se lo vamos a dar? Lo vamos a dar en todo paciente que tenga falla el tratamiento farmacológico, evidentemente, que cumpla estos volúmenes prostáticos. Evidentemente, si es más de 80 cc, ya saben que es prostectomía abierta. Si es menos de 80 cc, es una RTUP. ¿En quién vamos a utilizar el tratamiento quirúrgico de manera directa, de manera inicial siempre? Pues bueno, pacientes que tengan litiasis vesicular, pacientes con hematuria persistente, pacientes con lesión renal aguda, con divertículo vesical, con retención aguda de orina, ahí disculpen que la imagen lo tapó, o con itus recurrentes, que era lo que les decía, si se obstruye esa vía renal a nivel de la próstata, a nivel de la uretra prostática, puede producir hidronefrosis, reflujo vesicureteral y esto exacerbar infecciones de recurrencia, ¿no? Que evidentemente, pues esto puede traer complicaciones a largo plazo, como una urosepsis o demás complicaciones, y por lo cual lo ideal sería operarlo de manera lo más pronto posible para evitar el mayor número de complicaciones. Entonces, pues bueno, la verdad es que eso sería todo. Disfruté muchísimo esta clase. Me acordé del internado, como no tienen idea, de esos días en el Hospital General de Querétaro, que bien, bien bonito ahí en el IMSS. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. La verdad es que me gustó bastante. Si les gustó a ustedes, por favor dejen un like, dejen su comentario. Esta clase me gustó muchísimo cómo quedó y espero que les estén gustando las demás. Ahí le mando un saludo al maestro Doctor Re, que vi que comentó uno de mis videos. Y pues muchas gracias por el curso. La verdad es que yo estoy contentísimo aprendiendo con él, leyendo las GPC todos los días. Y si a alguien le sirve esto que estoy haciendo, pues aprovechenlo. De verdad, lo hago con todo el cariño del mundo y ojalá en un futuro el doctor Rem me invitará a dar clases con ellos. Entonces, pues cuídense mucho, nos vemos mañana y espero que les haya gustado.